Saludos estimados estudiantes, este es un video tutorial acerca del capítulo 2 para segundo año de secundaria. Aquí mostraré los pasos necesarios para poder realizar la práctica detalle al detalle. Empecemos. Nos dirigiremos a nuestro navegador. Aquí ya pueden observar, tenemos la ficha del capítulo 2. El tema es fórmulas y funciones básicas. Toda la parte inicial de este documento es teoría. Como puedes observar, todas las funciones que vamos a ir viendo dentro del ejemplo. Y aquí en la página 5 tenemos una relación de alumnos que es la ELCO Practice. Este archivo yo te lo voy a proporcionar mediante un enlace de Drive que ahora te voy a mostrar, que sería este. Al momento de que abres el enlace se va a abrir desde tu navegador. Hay que guardar el archivo en formato de Excel. Para ello nos vamos a Archivo, Descargar Microsoft Excel. Luego de eso, guardamos el archivo, termina la descarga y procedemos a abrir dicho archivo. Ahí, como puedes observar, el archivo ya se aperturó, le damos clic en el botón Habilitar edición y ya tendríamos el archivo listo para empezar a trabajar. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Relación de alumnos va a ocupar hasta la columna Q. Voy a seleccionar con la cruz blanca todas esas celdas hasta la Q y le voy a dar clic en el botón Combinar y centrar. Ahí, como puedes observar, ya se fusionó todo el contenido. Ahora vamos a centrarlo. Vamos a agrandar un poco la fila 1, ubicándonos en el límite entre la fila 1 y 2. Ves esa flechita, arrastras para que incrementemos el alto. Ahora, la celda ya está marcada. Le vamos a aumentar un poco el tamaño de la fuente para que se aprecie mejor. Le vamos a cambiar el color de la letra. Le vamos a aplicar negrita y vamos a centrarlo en el medio. Aquí puedes ver que el botón centrar ya está, pero como hemos aumentado el alto, el título todavía no está en medio. Entonces aquí hay un botoncito que dice alinear en el medio. Le damos clic a este botón y listo. Ya tendríamos el título colocado. Puedo también cambiar el tipo de letra. Aquí puedo elegir un tipo de letra diferente para modificar mi rótulo de título. Ahora procederemos a trabajar los títulos de la tabla. Los títulos de la tabla también voy a seleccionar ya con la cruz blanca y como puedes apreciar hasta promedio final. Voy a bajar un poquito el zoom para que se aprecie y vamos a darle clic en el botón ajustar texto, ¿ya? Para que estos títulos, que algunos, si te das cuenta, exceden el tamaño de la columna, no se logra apreciar correctamente. Por decir fecha de nacimiento, mira, solamente dice fecha de nacimiento. Entonces activo este botón para solucionar eso, clic y listo. Ya se colocó en 2 líneas algunos. Voy a incrementar el alto de la fila 3, que puedes observar, y ya vamos viendo cómo se va acomodando todo. Voy a aumentar un poco aquí el tamaño de la columna A, el ancho, ¿ya? De igual forma marco todas las celdas nuevamente y le voy a aplicar lo que es la alineación centrar y alinear en el medio. Ya puedes ir observando cómo se va acomodando todo. Voy a continuar con lo que es, en este caso, el campo sexo, que según la práctica esto tiene que ir hacia arriba. Para ello utilizo el botón orientación y busco la opción que dice girar texto hacia arriba, de esta forma. El DNI sí está normal. La especialidad también va a girar hacia arriba. Orientación, girar texto hacia arriba. Aquí se puso en 2 líneas. Voy a aumentar la altura de la fila 3 para que se vaya acomodando. Aula se mantiene también hacia arriba. Voy cambiando, chicos, entonces ustedes vayan observando. Y a partir de acá, todas las demás también van a tener el mismo efecto. Entonces marco todo en conjunto y me voy al botón de girar hacia arriba, de esta forma. Ahora, ¿cuáles van a llevar en 2 líneas? El promedio de prácticas, ya está, muy bien. Y el promedio de examen, que ya se acomodó perfectamente. Promedio final no tiene que estar así, entonces simplemente agrando un poco la altura, ya, para que se vaya apreciando. Voy a reducir un poquito ahí y listo. Así quedaría, chicos.
Observen por favor todo el diseño cómo está quedando. Y ahora hay que regular el ancho de las columnas, ¿ya? El ancho de las columnas, porque hay algunas que están demasiado grandes. Entonces, voy a seleccionar, fíjate, desde la columna especialidad, que sería la columna I, doy clic acá y arrastro hasta la columna Q. ¿Ok? Entonces, luego de eso, en la línea divisoria de cada columna, reduzco el tamaño, el ancho, y suelto. Haciendo este procedimiento, todas las columnas seleccionadas van a adoptar el mismo ancho, que es óptimo para este ejercicio. Ahora, luego de eso, tenemos que aplicarle bordes. Selecciono toda la tabla hasta donde termina y me voy al comando de bordes. Aquí activo la opción todos los bordes y ya tenemos la cuadrícula como puedes apreciar. Ahora, acá tenemos un cuadro de resumen. Aquí también puedo cambiar el tamaño de la letra, lo voy a aumentar un poco. Acomodo lo que es el alto para que se pueda apreciar bien el texto y le aplico un color. En este caso le vamos a colocar un color rojo y negrita. Ahora, aquí tenemos el resumen que también tiene unos textos, los cuales voy a seleccionar de esta forma y activo todos los bordes, porque luego lo vamos a calcular. Ahí como puedes apreciar, ya tenemos ya un avance considerable. Vamos a continuar centrando los datos, ya en este caso desde lo que sería el código hasta la fecha de nacimiento. Selecciono estos datos y los voy a centrar con este botón. Ahora, el campo sexo también lo voy a centrar. El DNI también. La especialidad. Y los datos numéricos también. En este caso, estoy observando eso en la práctica, entonces hago lo propio. Marco todo esto y lo centro. De esta forma. Entonces ahora vamos a aplicarle también negrita a los rótulos de los títulos. Entonces sombreo todo esto y le aplico el formato negrita. El resumen de igual forma selecciono negrita, selecciono negrita. Ahora ya podemos empezar a aplicar los colores de relleno respectivos. En este caso, la parte de arriba vamos a aplicarle un color de relleno con este bandecito, color de relleno. Vamos a colocarle este tono de acá, naranja, énfasis 6. Y la parte de aquí abajo, donde están los datos, toda esta parte en lo que es aula, ¿ya? Le vamos a aplicar un celeste. Agua marina en este caso sería énfasis 5. Y para las demás celdas, en este caso las de las prácticas, vamos a aplicarle un celeste más encendido. Selecciono y voy buscando el modelo. Si no encuentras el tono exacto, puedes irte a más colores y acá puedes elegir el tono más de acuerdo a lo que tú quieres aplicar. En este caso voy a aplicar este de aquí, aceptar. Ahora, las otras celdas también, que serían estas dos de los exámenes, marco y busco también el mismo color. ¿Ya? Las otras siguientes, marco. Para hacer una marcación de columnas no adyacentes, una selección múltiple, también puedes usar la tecla control. Mantienes pulsado la tecla control. Después de haber seleccionado la columna de prácticas, presionas control sin soltar y con el mouse marcas las otras celdas. Eso te va a permitir una selección múltiple. Ahora vas al bote de pintura y buscas el amarillo. De esta forma. ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo acá. Voy a colocarle el color amarillo. Y estas también de acá, amarillo. Ahora, aquí también tenemos que colocar el mismo formato, ese tono celeste que había seleccionado. Presiono control y así puedo ir seleccionando ambos rangos. Voy al botón y busco el tono celeste que había elegido hace un momento.
de esta forma. Ya tendríamos el diseño terminado. Vamos ahora a elaborar el cálculo, ¿no? En este caso, tenemos que calcular los resultados de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí tenemos el promedio de prácticas. El promedio de prácticas, obviamente, va a ser el promedio de estas dos notas que tenemos aquí. Entonces, voy a hacer un acercamiento para que vean mucho mejor. Ahí vamos a hallar el promedio de prácticas utilizando dos funciones, la función promedio y la función redondear. Primero voy a aplicar la función promedio para que veas, igual promedio. Busco la función, aquí está, doble clic y selecciono las celdas que tienen esos valores que voy a trabajar, ¿no? Las prácticas, marco esas dos celdas y cierro paréntesis. Enter. Entonces aquí ya tengo el promedio. Pero como yo quiero redondeado, hago lo siguiente. Voy a añadir acá después del igual la otra función que va a aplicar al promedio, que sería redondear. La función redondear le doy doble clic y ya agregó. Esta función tiene dos parámetros. Primero el número, que sería el promedio, luego viene coma, el número de decimales. Entonces acá le pongo coma y el número de decimales para redondear sería 0. Y cierro un paréntesis más. Esta sería la fórmula correcta para poder calcular el promedio redondeado. Tengo 16, ahora simplemente del puntito verde que está acá, que es el cursor de relleno, arrastro hacia abajo para terminar las fórmulas. ¿Ok? Ahora, lo siguiente es hallar el promedio de examen. El promedio de examen va a tener la misma fórmula aplicado con estos valores que están acá. Entonces pongo igual, promedio, marco las celdas, cierro paréntesis. Ahora, le agrego doble clic y agrego redondear. No te olvides, coma 0, para que sea 0 decimales. Y listo. Copiamos la fórmula y vamos avanzando. Ahora, el promedio final, ¿ya? El promedio final se va a calcular de la siguiente forma. Dice que el promedio de exámenes tiene un peso doble y se le sumará el promedio de prácticas, todo dividido entre 3. Entonces aquí la fórmula va a ser la siguiente. Pongo igual, pongo redondear, ya voy aplicando redondear. Luego de eso voy a abrir un paréntesis más, ¿ya? Porque primero voy a multiplicarlos, ¿no? En este caso voy a colocar el valor donde está voy a abrir otro paréntesis más, voy a colocar la celda donde está, en este caso, el promedio del examen, que sería la de acá, y le voy a multiplicar por 2 porque va a tener peso doble. Cierro un paréntesis y luego le voy a sumar más la celda M4, que sería el promedio de prácticas. Todo eso lo cierro y recién ahí se va a dividir entre 3 y luego le especifico el número de decimales, coma 0. Y cierro un paréntesis. Luego de eso pulso Enter. Y ya tendría el promedio final. Es una fórmula un poquito larga, si te das cuenta. Los paréntesis están haciendo que se ejecute la multiplicación, la suma, por jerarquía. Ahora sí, arrastramos hacia abajo para calcular los demás. Y ya tendríamos los resultados de esta primera tabla. Regreso, voy desplazándome acá. Y aquí tenemos que hacer el resumen, que vendría a ser una estadística de los datos que hemos estado trabajando. Primero me dice el número de alumnos. El número de alumnos se va a calcular mediante una función que se llama contar. La función contar es una función que nos permite contar las celdas que tengan valores numéricos. Entonces, igual, contar y entre paréntesis marco toda la columna donde están los números, en este caso de alumnos que hay. Selecciono y luego de eso cierro paréntesis, Enter.
Entonces ahí me está devolviendo el número de alumnos y como son datos numéricos, obviamente que calculó cuántos son. Ahora acá en la siguiente me dice con DNI, alumnos que tengan DNI. En este caso, el DNI, voy a reducir un poco el zoom, si te das cuenta, ahí. El DNI está en la columna H, ¿ya? H4 inicia todo, entonces voy a hacer una fórmula que me cuente donde haya datos, en este caso el DNI, porque también hay algunos alumnos que no tienen DNI. En este caso, la función para poder desarrollar esto sería contará. La función contará es una función que solamente cuenta las celdas que tengan un dato, o mejor dicho, las celdas que tengan contenido, las celdas no vacías. Entonces yo voy a seleccionar toda la columna de DNI, incluyendo las celdas vacías, y cierro paréntesis. Ahí puedes observar, contó que hay 7, o sea que hay 3 que no están. Ahora, sin DNI, vamos a usar otra función, que sería su opuesto, que sería la función contar punto blanco. Esta función cuenta las celdas que están vacías. Entonces yo selecciono ese mismo rango, cierro paréntesis y enter. Y ya tendría, acá como puedes observar, 7 con DNI, 3 sin DNI, sumando ambos, nos da el total de alumnos 10. Entonces está cuadrando los datos. Ahora, aquí nos pide la nota más alta y en la siguiente me pide, en este caso, la nota más baja. La nota más alta, en este caso, va a ser de la siguiente forma. Voy a poner igual y voy a colocar la función max. Esta función nos permite devolver el máximo valor de un conjunto de datos. Entonces, función max. ¿Y qué voy a marcar? Voy a marcar desde la celda Q4 hasta Q13. O sea, mejor dicho, voy a tomar el promedio final. Toda esta columna. Y cierro paréntesis. O sea, ¿quién obtuvo la nota más alta? Enter. Ahí tenemos el resultado. Para la nota más baja sería su opuesto, que sería la función min. La función min también va a trabajar con ese rango, la última columna. Recuerda siempre utilizar la cruz blanca para poder seleccionar los rangos. Cuando yo selecciono varias celdas a la vez, eso se denomina rango de celdas. Cierro paréntesis y enter. Ahora, la última me dice hallar los promedios finales. Entonces, el promedio de promedios finales. Aquí vamos a usar la función redondear y promedio. Entonces pongo igual. En este caso voy a poner primero promedio. Ya vamos a ir. Y vamos a sacar el promedio de todos los promedios finales. Cerramos. Ahora me sale con decimal. Voy a redondearlo. Doble clic. Ya después del signo igual agrego la función redondear. Luego de eso le pongo coma 0 y cierro paréntesis. Entonces ya tendría en este momento terminado lo que es en los cuadros de resumen, como puedes apreciar. Ahora, para terminar ya la práctica, tenemos que aplicar un formato condicional a todos los datos que son notas. ¿Ok? En este caso, el formato condicional es una regla que se va a aplicar de acuerdo a una condición. Por ejemplo, aquí para este ejercicio nos está pidiendo que todas las notas, ¿ya? Las notas que sean de 0 a 12 serán de color rojo, el color de la fuente. Y las notas que sean de 13 al 20 de color azul. Entonces, lo que vamos a realizar primero es seleccionar todas las celdas donde están las notas. ¿Ya? Luego voy a hacer lo propio abajo también. Selecciono todas las celdas de las notas y me voy a este comando que se encuentra en la ficha inicio. Se llama formato condicional. Aquí voy a ubicar la opción que dice administrar reglas. Aquí, ¿qué voy a indicar? Primero voy a crear mi regla y acá tengo ¿cuántos tipos de regla tengo? Tengo en total 6. Como yo voy a trabajar una condicional, acá dice una opción que dice aplicar el formato únicamente a las celdas que contenga. Esa es la que voy a utilizar. Ahora aquí voy a señalar lo siguiente. Menor que. Yo voy a decirle ya a Excel que todas las notas que he marcado que sean menores que 13, ¿ya? Eso quiere decir que va a tomar del 0 al 12, las pinte de color rojo. Me voy a formato, busco en fuente
Voy a aplicarle negrita y le voy a colocar el color rojo. ¿Ya? Y le doy a aceptar. Luego de eso, otra vez aceptar. Y por último, aceptar. Entonces, fíjate, ya han cambiado de color, mira, por el formato condicional que he aplicado. Ahora, repito la acción, dejo seleccionado todavía y me voy a formato condicional, administrar reglas, nueva regla. Ahora, marco la segunda opción y aquí cambio, donde dice entre, cambio ahora mayor que. En este caso, del 13 al 20 van a ser de color azul. Entonces aquí voy a colocar mayor que 12. Con eso estaría diciendo todos los que sean mayores a 12 sería de 13 en adelante. Entonces aquí me voy a formato, fuente, pongo negrita y selecciono el color azul. ¿Ok? Le doy aceptar, aceptar, aceptar. Entonces aquí ya puedes observar cómo está quedando las notas ya con ese formato condicional aplicado. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que está funcionando? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si aquí tengo la nota de 15 y yo le cambio por decir le pongo un 5 y pulso Enter, debería de colocarse en color rojo. Puedes observar. Entonces, está funcionando. Presiono solamente deshacer este botón para retornar el valor anterior y listo. ¿Ok? Entonces, esto es el formato condicional. Ahora, ¿dónde más tengo notas? A ver, veamos por aquí. Porque aquí tengo notas también. Entonces, tienen que tener ese mismo formato. ¿Qué podemos hacer? Simplemente marcar una celda que tiene el formato condicional. Le damos clic en este botón que dice copiar formato y pasamos esta brochita o escobita sobre esas tres celdas. De esta forma. Entonces, automáticamente ya se aplicó el formato condicional y adicionalmente a eso yo le puedo cambiar el relleno. El relleno le cambio a amarillo para que se mantenga la estructura de la tabla. De lo que son resúmenes. Entonces, ahora sí, chicos, ya tenemos terminado esta relación de alumnos. Vas a guardar el archivo y luego lo envías por la aplicación de Google Chat para tu respectiva calificación. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias.